Buenos días. Empezamos la semana reavivándonos con su palabra. Hoy en Éxodo capítulo 29, por fin llega el momento en donde el Señor da la orden acerca de la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Verso 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Esos 3 animales iban a ser utilizados para la consagración tanto de Aarón y sus hijos como del santuario y también del atrio. También le está pidiendo en el versículo 2, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Recordemos que dentro de todas las ofrendas que eran llevadas, en este caso, que provenían del trigo, no debía existir levadura, porque la levadura en ese caso es símbolo del pecado, y las ofrendas estaban siendo dadas para perdón de pecados. Verso 4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Luego dice el verso 5 y 6, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Recordemos el orden que dimos ayer cuando estudiábamos el capítulo acerca de las vestiduras. También el verso 6 dice: y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, aquella pieza de oro en donde decía santidad a Jehová. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Luego de que ellos estaban vestidos, empezaban los sacrificios. Verso 11 dice: y matarás el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego tomarás un poco de la sangre del becerro y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo. Recordemos que el altar del sacrificio tenía un cuerno en cada esquina, 4 cuernos, símbolo de la misericordia de Dios. Era untado con el dedo de Moisés, en este caso porque él iba a ofrecer en este momento a su hermano y a sus sobrinos ante el Señor como sacerdotes y sumo sacerdote. Luego también nos dice, verso 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. De esta manera estaban ellos haciendo expiación por el pecado de aquellos que estaban siendo ofrecidos, separados, apartados para el sacerdocio en el templo del Señor. Ahora el verso 15 dice: tomarás uno de los carneros, el segundo animal, y Aarón y sus hijos asimismo pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, lo matarás y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. La sangre del becerro había sido rociada al pie del altar y solamente manchados con el dedo de Moisés los cuernos, pero en cambio esta, con la sangre del primer carnero, era rociada alrededor del altar. Y quemarás el carnero sobre el altar. El buey fue quemado afuera, ahora este fue quemado sobre el altar. Es holocausto de olor grato para el Señor, es ofrenda quemada al Señor. Versículo 19, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos asimismo pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos. Asimismo, debía poner sobre el pulgar de sus manos y sobre el pulgar de sus pies. Símbolo de que ellos estaban siendo
apartados para el servicio del Señor. El 21 nos dice, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y el santuario, y será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora ellos estaban apartados para el Señor, habían sido santificados. Recordemos que la palabra santo quiere decir apartado. Luego se tomaba la grosura, el resto de la cola, los intestinos, las grosuras del hígado, de los riñones y la espaldilla derecha, porque era carnero de consagración. Tomaban una torta grande de pan, una torta de pan de aceite, un hojaldre del canastillo, y los ponían sobre las manos de Aarón y también de sus hijos, y ellos los mecían. Luego de mecerlos varias veces, Moisés tomaba de sus manos y los hacía arder sobre el altar, sobre el holocausto por olor grato a Jehová. Esto era una ofrenda de gratitud a Dios. Verso 29 nos dice, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Los hijos de Aarón heredarían el sumo sacerdocio el día que Aarón muera y deje de ser sumo sacerdote, y así de generación en generación. Por 7 días debía ser llevando estas vestiduras por cada sumo sacerdote que ascendía. De esta manera eran consagrados para tal oficio dentro del templo del Señor. En el verso 36 nos dice, cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa, dice, que tocar el altar será santificada. Qué ejemplo que nos da la palabra del Señor. Cuando nosotros vamos ante Él, cuando vamos a su templo, también vamos a ser santificados. Luego nos habla de las ofrendas diarias. Cada día un cordero de un año era ofrecido por la mañana y por la tarde. Dice el versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y acontecerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Que el Señor te bendiga en este día, y recuerda que el Señor quiere habitar en medio nuestro, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro hogar. Que Dios te santifique, que este día sea un día diferente. Bendiciones.